Hace mucho tiempo, antes de que toda esta pandemia llegara a nuestra vida, en un lugar que era digno de una película de ciencia ficción o algo más allá de lo normal, existía una clínica de psicología, la cual es donde nuestros cuatro protagonistas se conocieron. Apenas era el inicio de una aventura fantástica, siendo la sala de espera, con esa música clásica que suelen colocar, el fondo blanco de las paredes y un estante lleno de libros y juegos para matar el tiempo. ¿Sería este el lugar donde estos cuatro aventureros esperarían a la psicóloga? El primero en estar en esta curiosa sala de espera era Santiago, quien era obligado en contra de su voluntad a asistir a terapia por sus padres, quien, devorado por la ansiedad, decidió calmar las ansias con un cigarrillo y estaba considerando seriamente consumir una pastilla extra de clonazepam, de aquellas que le habían recetado hace ya varios años. Salió de la sala de espera al patio, y mientras inhalaba y exhalaba desesperado el humo de aquellos cigarrillos para calmar su ansiedad, se vio interrumpido por los gritos de una madre histérica, malhumorada y apresurada de dejar a su hijo de 12 años de edad en la misma clínica, quien parecía que quisiera alejarse de su hijo por un buen rato. El niño, Jorge, siendo a quien acababan de dejar en la clínica, quien también en contra de su voluntad se encontraba ahí postrado en los sillones de la sala de espera, sintiéndose como un niño castigado, pero sin darle gran importancia. Mientras esperaba, se asomó por las ventanas y se encontró a Santiago, un hombre que no dejaba de caminar de un lado a otro, con cara de enojo en el rostro, con unas manos temblorosas y ojos cansados. Jorge, al ver a este hombre preocupado, devorado por la curiosidad, decidió salir de la sala de espera y acercársele a Santiago. Hola, ¿cómo te llamas? Dijo con un tono de amabilidad característico de un niño de 12 años. Santiago soltó el humo de su cigarrillo y le contestó con un tono malhumorado, de forma seca y con indiferencia. Santiago, Yo me llamo Jorge. Oye, ¿y qué haces aquí? ¿Estás enfermo? Te ves un poco enfermo. pues fumando, ¿qué acaso no ves? Me refiero a por qué te trajeron aquí. ¿También te obligaron? Un poco. ¿Y a qué sabe el cigarro? Mi papá suele fumar a veces, pero no hablo mucho con él. Y siempre me ha dado curiosidad el sabor. Siempre me han dicho que no lo pruebe, porque me hace daño. Pero mi papá es sano y sigue fumando desde hace tiempo. Santiago ya se encontraba un poco desesperado, ya que él no tenía la intención de quedarse a escuchar hablar a un niño. Solo tenía urgencia de atenderse e irse. A nada, no sabe a nada el cigarro, pero tienen razón tus padres, es malo fumar. Oye niño, la verdad es que no estoy de humor para estar soportando esto. El niño lo interrumpió rápidamente. Déjame probarlo, por favor. No niño, los niños no deben consumir esto, me regañarían tanto a ti como a mí. Por favor, déjame en paz. ¿Por qué estás aquí? En mi caso mi mamá me trajo, pero a tu edad no creo que tu mamá la haya hecho. No, yo vine solo, pero como te dije, me obligaron un poco. No le he estado pasando bien en estos días, siendo sincero. Yo tampoco. Mis maestras a cada rato me ponen reportes por saltarme sus clases o no hacer tareas. Yo también solía no entrar a clases, pero es importante la educación. ¿A ti qué te gustaría ser de grande? No lo sé. La verdad nunca lo he pensado. De repente, la charla de Jorge y Santiago se vio interrumpida por un grupo de personas que iban saliendo de ahí con la terapeuta a la que tanto esperaban. Entonces fue cuando ambos regresaron a la sala de espera, solo para encontrarse con que otro grupo de personas era el que seguía. Para infortunio de ellos, la espera sería aún más larga. Los dos se dispusieron a tomar asiento en la sala de espera, con cara de amargura y desesperación, en completo silencio, hasta que vieron llegar a una chica, quien no llevaba tanta prisa como ellos, o por lo menos no se le notaba al primer vistazo. Esta chica era una chica muy seria, no alguien desinteresada. Se veía más como alguien que no es quien toma el primer paso para iniciar una plática. Se sentó en los sofás de espera y se dispuso a sacar un libro de su mochila y a leer en completo silencio. La sala se encontraba inundada en silencio casi absoluto, exceptuando el golpeteo de ansiedad de los zapatos de Santiago. En eso fue que entró una nueva chica, la cual llegó llorando, captando la atención de todos los que se encontraban en la sala de espera, y siendo Jorge quien se preocupara por ella, y le preguntará qué es lo que sucedía.
Ella prefirió no contestarle. Paró de llorar y se sentó en silencio durante un rato. La terapeuta, que estaba atendiendo al grupo de personas que pasaron antes, escuchó el llanto de esta chica y terminó rápido su sesión con este grupo de personas e hizo pasar a este nuevo grupo, conformado por Jorge, Santiago y las dos chicas serias. Tiempo después, ellas se presentaron como Sara y Odette, y la terapeuta decidió ponerlos a jugar un juego de mesa que consistía en tirar unos dados, y dependiendo del número en el que caían, los dirigía a una casilla de la cual aprenderían demasiado. Es mi turno. Tiro los dados. Y me toca la casilla 9. Psicología del desarrollo. Entro al juego, pero antes me piden completar la frase. La verdadera dirección del desarrollo del pensamiento no es del individual a lo social. Yo no podía equivocarme, pensé, pero creo que si no era de individual a lo social, entonces era de social a lo individual. Así que lo dije, sino de lo social a lo individual. Se abren las puertas del juego y es hora de empezar. Es muy raro entrar a este lugar. Todo se ve muy colorido, grande, los árboles, los animales son gigantes, como si fuera cuando apenas era una niña. Estoy sorprendida. Sigo caminando y todo va cambiando, como si todo fuera más grande. Hay ropa, maquillaje por todos lados. No veo ninguna escuela, pero a lo lejos alcanzo a ver a mis amigas de la prepa. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Me veo bien? Si traigo maquillaje, estoy a punto de caer en la ansiedad, pero veo a un señor observándome, a pocos metros de mí. Le pregunto, ¿quién es? Y solo me dice, Sí. Tu pensamiento individual es más importante que el social. desaparece. Hola, señor, ¿dónde está? De pronto, me aparece un señor en el piso, que es como un avioncito, 10 números, y tengo que saltar en orden, del 1 al 10. Trato de hacerlo, pero qué pena que mis amigas me vean y se rían de mí. Pero decido hacerlo. Empiezo a jugar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Por fin pasé el avioncito. El entorno empieza a cambiar. Me asustó, pero creo saber cómo ganar. Próximo reto. Elegir vestirme a la moda o vestirme como me gusta. ¡Qué miedo! Mis amigas me están viendo. Es absurdo, pero es horrible sentirme así. Escucho una voz aguda diciendo, Tranquila, pequeña. Todos te van a querer por cómo eres. así que decido elegir cómo vestirme como me gusta. El entorno empieza a cambiar de nuevo. La ropa de moda desapareció. El maquillaje exagerado se fue. Y ahora hay cosas que me gustan en secreto, que se han vuelto públicas. Libros, manualidades, un karaoke, videojuegos. Todo lo que me gusta estaba ahí. Mis amigas se fueron acercando y me sentí bien conmigo misma, aunque también tenía miedo. Ellas me aceptaron y abrazaron. En ese momento me sentí amada y entendí la frase: la verdadera dirección del desarrollo del pensamiento no es del individual a lo social, sino de lo social a lo individual. Escucho una voz a lo lejos. Juego completado. Llegó el turno de tirar de Santiago. Lanzó los dados y su primera ficha cayó en la casilla de psicología social, y su segunda ficha cayó en la casilla de psicología fisiológica. Estas palabras no le hacían sentido a Santiago. No las conocía, jamás las había escuchado, le sonaban muy técnicas y algo que solo un médico o un político conocería. En el momento en el que estas palabras sonaron en la cabeza de Santiago, es como si su alma se desprendiera de su cuerpo bruscamente. Veía a todos, pero nada sucedía, como si el tiempo estuviera congelado. Podía ver su cuerpo y todo lo que lo rodeaba, pero no podía interactuar con su entorno. La ansiedad que lo aquejaba hace unos cuantos minutos se incrementaba. La desesperación lo consumía cuando intentaba hablar con los demás para preguntar qué estaba sucediendo. Pero este no obtenía respuesta. Aunque su cuerpo no se movía ni reaccionaba a sus órdenes, su alma sí que se podía mover. Fue ahí cuando decidió caminar hacia un espejo para no encontrar ningún reflejo. Pensaba que había muerto. No sabía qué era lo que había sucedido. Tampoco por qué le había sucedido. Tal vez había desmayado. No encontró y tampoco se sentía motivado a buscar una respuesta. Al mirar al espejo y no encontrar ningún reflejo, se movió un poco. Salió a ver al patio en el que hace unos cuantos minutos consumía uno de sus posibles últimos cigarrillos, y al salir se encontró con un adolescente. Un adolescente extrañamente parecido al Santiago adolescente. Se acercó a verlo, pensando que no podría interactuar con él tal y como pasaba con los demás, pero sorprendentemente, este adolescente lo volvió a ver e incluso lo saludó. Santiago fue corriendo apresuradamente a hablarle,
y a preguntarle qué es lo que había sucedido. Pero al verlo completamente de frente, entró en pánico. No podía creerlo. Estaba frente a su cuerpo de 16 años, su cuerpo completamente sano, quien dijo: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Acaso esto es una broma? Espera, ¿he muerto? No, nada parecido. Tan solo ha ocurrido algo que tal vez no me creas. ¿Qué? El tiempo se ha detenido. Más bien, se ha alterado. ¿Qué acaso no me estás viendo? Soy tú, el tú del pasado. No soy físicamente tú, sino más bien algo espiritual, ya que así es la única forma en la que podemos interactuar. ¿Y cómo es que volvemos a la normalidad? No te preocupes de eso, todo volverá a la normalidad. Solo quiero que repasemos un poco de tu historia, de nuestra historia. No quiero, solo regresa las cosas a la normalidad. Entonces, al terminar de decir esto, ambos Santiagos sintieron un cambio y golpe brusco de realidad. El entorno que los rodeaba ahora era distinto. El patio de la clínica en el que se encontraban ahora cambiaba por el cuarto del adolescente Santiago, que vivía con sus padres en un cuarto 4x4, algo espacioso, frío pero cómodo. Entonces, los dos Santiagos podían observar al adolescente Santiago de 16 años, preparándose para irse a la escuela, pero antes de eso, sacaba un poco de dinero de su alcancía, y al notar que no completaba la cantidad que deseaba, iba al cuarto de su mamá a tomar un poco de dinero extra escondidas. No era un robo grande, pero actuaba como tal, y como si fuera uno, nervioso, asustado y sobre todo, extremadamente cauteloso. Al salir de la escuela tomó el camino de siempre, pero ahora, antes de llegar, se metió en una calle escondida, y se acercaba a un tipo que no parecía ser sospechoso, pero que le decía a Santiago que se apresurara. Parecía tener algo de prisa. Al saludarse estos dos, el desconocido sacaba algo de su mochila, y lo escondía tal y como si fuera algo muy valioso y privado. No quería que nadie más lo viera. Mientras que Santiago sacaba el dinero de sus bolsillos, el dinero que había sacado de su alcancía y había robado de su madre, Santiago le dio rápidamente el dinero al desconocido. Este se puso a contar con cautela la cantidad de dinero, y le dio aquello que tanto escondía, y se alejaron rápidamente sin despedirse formalmente. Santiago era de aquellos adolescentes que consumía esta sustancia constantemente. No lo hacía diariamente, pero llevaba ya algunos meses consumiéndola de 2 a 3 veces a la semana. Le ayudaba a ignorar sus problemas un rato, a olvidar que tenía que entregar aquellas tareas que tanto le llegaban exigiendo en la escuela, y a ignorar los regaños de sus padres, que hace unos cuantos meses vieron cómo su hijo, al entrar a la preparatoria, bajaba sus calificaciones. No entendían por qué su chico estrella estaba teniendo un bajo desempeño en la escuela, si siempre fue de buenas calificaciones, si siempre le dieron lo básico, trabajaban todo el tiempo para proveerlo de lo primordial, aunque esto significaba que no pudieran convivir con él casi nunca, y cuando convivían con él, era para ver cómo le iba en la escuela, y en caso de ser necesario, darle unos cinturonazos, pero para que se aplicara en la escuela. Se sentía solo, se estaba alejando de sus pocos amigos que tenía, y de sus padres ni hablar, nunca estaban, y cuando estaban, aún se sentía su ausencia. Los dos Santiagos vieron cómo el Santiago adolescente de aquellos años se perdía durante horas en la calle, cómo no entendía su realidad y se encontraba envuelto en otra. Y vieron en un abrir y cerrar de ojos cómo su vida se desplomaba. Vieron pasar 3 años, vieron cómo en esos 3 años Santiago se encontraba completamente perdido. Su cuerpo aún no se veía consumido, pero su espíritu sí. Tenía el rostro de alguien completamente perdido y desesperanzado. Después de 5 años, a sus 21 años, decidieron llevarlo a un anexo, donde pasaría ahí un año de su vida. Un año un poco complicado, pero que logró hacerlo dejar la droga en contra de su voluntad, y salir, aunque después de 6 meses, se volvió a ver envuelto en la piedra. Había vuelto, y peor que antes, pero ahora se encontraba más solo que antes. Solo estaba su madre ahora, quien tuvo que informarse para ver qué es lo que tenía su hijo, y por qué lo hacía. Y decidió mandarlo a terapia, con una psiquiatra en contra de su voluntad de Santiago, en contra de la voluntad de Santiago, para ver si ésta le ayudaba de alguna forma. A la señora le dijeron que Santiago contaba con una depresión y ansiedad muy fuertes, y que lo más ideal sería darle algunas pastillas de Ribotril, que ayudarían a calmar su ansiedad y a mejorarle los ánimos. La terapia le había ayudado a Santiago a identificar algunos problemas con los que contaba, y a los que jamás les puso atención necesaria y prefirió evadir con las drogas. No. Y ahí es donde el espíritu de Santiago de 16 años le preguntó al espíritu de 29. Mírate, tienes 29 años, y los últimos 13, ¿qué es lo que recuerdas que haya sido importante? ¿Acaso no te das cuenta que llevas 13 años de tu vida aferrado a algo que no te hace feliz, y ahora que te encuentras aquí, en un lugar que no deseas estar, pero que tú mismo te buscaste? ¿Es esto lo que deseabas a mi edad? Estas palabras golpearon fuertemente a Santiago del presente. Se quedó sin palabras para defenderse, no tenía argumentos y prefirió quedarse callado. Es hora de cambiar, antes de que sea demasiado tarde, dijo Santiago del pasado. Terminando de decir estas palabras, el espíritu de Santiago del presente sintió una presión brutal, y entonces se encontraba abriendo los ojos, miraba sus manos y volteaba a ver a los demás. Todos actuaban como si nada hubiera ocurrido. Ahora ya todos le hacían caso, todos se movían y lo miraban fijamente. Santiago se encontraba sorprendido, pero no dijo nada de lo que pensaba. Solamente se sentó de nuevo, cómodo en el sillón, le dio los dados al siguiente jugador, y se puso a reflexionar lo que había ocurrido. Jorge tiró los dados, cayendo así en una casilla color naranja. Por lo tanto, sacó una tarjeta del mismo color, que decía: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Has caído en la psicología educativa.
De igual manera que todos sus compañeros, desapareció de la mesa de juego y se trasladó hacia un lugar muy colorido, tal como en el espacio. Caminó y se acercó a una puerta. Al momento de abrirla, se escucharon fanfarrias, cayeron globos y serpentinas. Jorge había llegado a un concurso de preguntas. Se sentó en el medio y una voz le empezaba a hacer preguntas de primaria, comenzando por las más fáciles como ¿cuánto es 2 más 2? ¿Quién fue Thomas Alva Edison? Pero a medida que iba acertando, las preguntas cambiaron. ¿Cuál es la capital de Irlanda? ¿En dónde se asentaron las primeras civilizaciones? ¿Para qué sirve una raíz cuadrada? Jorge se asustó. No sabía qué hacer. Los ojos le dolían. Todo le daba vueltas y comenzó a sentirse nervioso. Temía que algo malo le ocurriera. Hasta que una voz le susurró. Es importante la educación. El saber y el conocimiento son las llaves que abren verdaderas oportunidades. De pronto, todo se oscureció. La misma voz le comenzó a decir. Tienes que ver por tu futuro. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Por qué no sacas buenas calificaciones? ¿Por qué todos vendrán con decepciones a tu madre? Todos vendrán contra ti. ¿Qué vas a hacer cuando seas madre? Jorge, con un grito desahogante, dijo. ¡No puedo! La voz le contestó. No has querido. De pronto, una luz se alcanzaba a ver de entre la penumbra. Jorge caminó hacia ella, mientras seguía escuchando la voz. No desistas. Solo tú sabes en qué fallas. Ponte metas y sé riguroso al tratar de alcanzarlas. La perseverancia es una herramienta bastante valiosa. Nunca es tarde para crear hábitos nuevos. Yo sé que puedes. Al momento de caminar hacia la luz, Jorge volvió hacia donde estaba el tablero y sus fichas. Confundido, volteó hacia todos lados. Al ver que no había nadie, dijo para sí. Tienen razón. Voy a ser mejor. Quiero un buen futuro. Agarró los dados y cayó en una casilla roja. Tomó una carta del mismo color y leyó. Los límites del mundo son los límites de mi lenguaje. Has caído en la psicología experimental. Jorge se trasladó a un salón de clases muy parecido al de su escuela. Se sentó en su pupitre de siempre, el cual era al último a la derecha. Y pronto se escuchó una chicharra. Más compañeros se fueron integrando. El que se sentó a su lado le empezó a hacer la plática. Oye, ¿te gusta Spider-Man? Me gusta mucho. De hecho, la lonchera que tengo es de él, pero no la traje conmigo. Uy, la mía es de Electro, pero mi mochila es de Hulk. Además, yo sé que en la nueva película de Far From Home... No, así no se llama. Sí, ya no me acuerdo cómo se llama, pero vi que en las nuevas versiones... La maestra llegó al salón y mandó a los dos niños a la dirección. Justo cuando esto ocurrió, todo el escenario se rompió, tal como un espejo. La misma voz de hace un rato le dijo. Aprende a escoger bien tus amistades. No todo es diversión. Todo se volvió a acomodar. Jorge eligió sentarse enfrente, en la primera banca hasta el frente, cosa que nunca hace. Volvió a sonar la chicharra y los mismos compañeros comenzaron a llegar. El mismo niño de hace un rato se sentó a su lado y le hizo la misma pregunta. Oye, ¿te gusta Spider-Man? Jorge, esta vez tenía en mente que lo castigarían si seguía la plática. Por lo tanto, respondió. Sí, mucho. Pero, ¿no crees que si llega la maestra nos va a castigar por estar hablando? El otro niño se molestó un poco, pero de cierto modo comprendió lo que Jorge dijo. La maestra llegó y se sorprendió al verlo tan tranquilo. Todo por eso decidió darle una estrella en la frente. Muchas gracias, maestra. Prometo portarme así todas las clases, exclamó Jorge. Todo se comenzó a desvanecer. Él regresaba al lugar del juego. Mientras tanto, la voz le dijo: Muy bien, ya sabes la lección. Debes de controlar tus impulsos. Por tan divertido que crees que pueda ser, no olvides que hay tiempo para todo. Jorge había aprendido varias lecciones ese día.